Hola Carlos. Bueno, para empezar te diré que mi experiencia paranormal, o sea, la experiencia paranormal que yo viví, en realidad fueron muchas, ¿no? Pero solamente, bueno, eh, me enfocaré en cuatro de ellas que sí me parecieron muy desconcertantes, ¿no? ¿Ya? Muy desconcertantes porque nunca había experimentado una cosa así, bueno, ¿no? Bueno, en su momento, ¿no? Bueno, todo empezó, bueno, mi primera experiencia, digamos, de estas fue la siguiente, ¿no? Empezó en lo que es la urbanización Helio. Ya hace mucho tiempo, será hace 10, 12 años atrás, yo me encontraba visitando la casa de mi cuñado, ¿no? Era su cumpleaños. Entonces decidimos pasar un momento familiar nada más, ¿no? Íntimo entre nosotros. No hubo fiesta, solamente hubo una reunión y me estaba presentando también, pues, ¿no? Con la familia de mi esposa. Bueno, hasta ahí todo normal, todo bien, ¿no? Todo tranquilo. Hasta que llega el momento de servir la cena, ¿no? Llega el momento de servir la cena, pasó las horas y mi cuñado llama a mi esposa y todos se van a la cocina y me dejan solo en la sala. Es ahí cuando veo que pasan unas señoras, o sea, tienen una reja, entrando a su casa tienen una reja y unas escaleras donde están independizados, pues, ¿no? Los pisos. Entonces bajan de las escaleras dos señoras vestidas de negro, como si estuvieran de luto, ¿ya? Eh, una de ellas sale, que era una señora de aproximadamente 45 años, ¿no? Estaba llevada del brazo de otra señora de aproximadamente unos 80, 78, 80 años. Pero eh, la señora, la más joven, ¿no? Como que se suelta de la otra señora y la deja ahí, en la puerta o en la reja. Ella sale y se va. Y la señora, la anciana, se quedó. Entonces, para esto la puerta de mi cuñado estaba abierta. Y la señora entra, eh, o bueno, no entra, o sea, no entra completamente, pero se queda ahí en la entrada de la puerta, ¿no? De la puerta de mi cuñado. Pero bueno, tenía la mirada vacía, pero estaba ahí en carne y hueso. O sea, yo la vi en carne y hueso, normal, ¿no? No, hasta ahí no tenía idea de lo que iba a pasar después. ¿Qué pasa? Que la señora yo le pregunto, ¿no? Por cortesía la saludo, eh, buenas noches, le digo, y la señora me responde, no me responde en realidad, solamente mueve la cabeza, como asintiendo el gesto, ¿no? Luego de ello le mencioné que si estaba buscando a Carlos, que es mi cuñado, y me dijo que no, movió la cabeza también para responderme que no. Luego simplemente mueve también la cabeza haciendo una venia como de despedida, se da media vuelta y se retira como siguiendo a la señora que ya hace unos instantes había salido, ¿no? Ya. Bueno, una vez que mi cuñado y mi concuñada, pues, ¿no? Vinieron ya con mi esposa, pues, ¿no? A servirnos la cena, les comenté lo que había sucedido. Entonces ellos me dijeron que quizás ha sido una visita de su hermana, ¿no? Que vive en el tercer piso, que justo tenían visitas. Y su hermana es la señora de 45 años, pues, que había salido con esta otra señora que se acercó, ¿no? Bueno, es hermana de mi concuñada. Entonces, ya, y quedó todo en eso, ¿no? Me pareció un poco extraño porque la señora no respondía, no decía nada. Eh,
Eso es lo que me parece extraño, o sea, simplemente se dio la vuelta, no, sin mencionar ninguna sola palabra. Y hacía unos movimientos raros con la cabeza. Bueno, hasta ahí todo normal, no se podía decir todo en cuanto a lo normal. Luego pasaron unos meses, unos 6 meses, ya, no, miento, pasaron 4 meses, 4 meses, y la hermana de mi concuñada, ya, la que les mencioné, la de aproximadamente 45 años, que también salió con vestido negro, falleció. Falleció y bueno, estuvimos ahí en el velorio, ¿no? Y para esto, una vez que ya se procede con el entierro, ¿no? Y todos nos acercamos nuevamente a la casa para charlar, ¿no? Con mi concuñada. Y me saca un álbum familiar. Y me estaba mostrando sus fotos familiares cuando de pronto, dentro de sus fotos, ¿ya? Dentro de sus fotos veo a la señora que en ese momento me había saludado, se había parado, la señora de 80 años, la veo dentro de sus fotos, y le digo a mi concuñada que esa es la señora que ese día pues no se acercó a la puerta y me saludó de manera extraña. A lo que me responde, bueno, primero abrió los ojos y me responde que eso no podía ser posible. Y yo le menciono, pero ¿por qué no puede ser posible si yo la he visto? Y eso ha sido hace 4 meses. Me dice que es imposible porque esa señora es su mamá. Y su mamá ya tiene fallecida como 5 años. Entonces, en ese momento se me escarapeló la piel. La verdad es que no sabía qué decirle. Solamente mencionarle que era la persona que yo había visto. Incluso ella me mencionó que su mamá tenía un tic nervioso de mover la cabeza y de contestar los saludos solamente con la cabeza. Entonces yo de verdad en ese momento no sabía qué pensar ni qué mencionarles, ¿no? Ni qué mencionarles, solo atiné a balbucear y a quedar pensando, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, podía haber estado en contacto con una persona que ya fallecida, pero viéndola completamente. No había nada en lo que yo me pudiera percatar que era un espíritu. Entonces fue algo bastante desconcertante, ¿no? No te puedo decir aterrador, porque bueno, en sí no tengo miedo a los espíritus, pero fue desconcertante porque ya los había visto, pero no de esa forma. Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Demo Gorgones. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marquito? Bien, bien. Después de haber tenido una semana un poco agitada, estamos nuevamente aquí en un programa más de Demo Gorgones. Así es. ¿Y qué te parece el audio que acabamos de escuchar de nuestro amigo Nilton? La verdad que bastante interesante. Considero de que estas apariciones que son así de... Bueno, ha sido de un momento a otro, ¿no? Porque él supuestamente se había acercado a un compartir, ¿no? A una fiesta de su cuñado, ¿no? Hay una fiesta de su cuñado y él llega a ver en este caso a una mujer, a la mamá del cumpleañero, ¿no? Prácticamente. Sí, lo fue a visitar. Fue a saludarlo. Fue a saludarlo. Sí, pero lo más extraño es que lo haya visto él cuando se encontraba solo, ¿no? Se presentaron cuando estaba solo. Él estaba sentado en el mueble, en la parte de la puerta. Ajá, y solamente él pudo ver a ese espíritu, ¿no? Que es de la señora que había fallecido hace como 5 años. Hace 5 años había, y se apareció con un traje negro. Con un traje negro, ¿no? Y comenzaba a hacer ademanes, a girar la cabeza, sin hacer un tipo de gesticulación ni nada. Supuestamente ella tenía este tipo de tics nerviosos. Un tic nervioso tenía, ¿no? Pero qué impactante debe ser encontrarte con un espíritu así cara a cara, ¿no? Y que no pueda gesticular, si solamente mover la cabeza, mirarte. A mí sí me daría mucho miedo, de verdad, si me pasa eso.
Sí, hay momentos en que lo he escuchado él como que un poco palteado también, un poco nervioso a Nilton. Entonces, como que, o sea, supongo yo que él empieza él a recordar esa imagen, ¿no? En la cual él está cerca del espíritu y más aún, él le habla, ¿no? Uh-huh, y, claro. y la señora solamente mueve la cabeza, nada hace más. un ademán y... Sí, ¿no? O sea, ¿no? Como que tratando de devolver el saludo, pero no se comunica, Marquito. Entonces, o sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué no los espíritus podrán hablarte también? Dudo mucho que puedan hablarte porque sabemos que no tienen cuerdas vocales, entonces no pueden emitir ningún sonido, ¿no? Ya. Y siempre no visten, sino que se manifiestan de un color medio negro, medio blanco algunas veces, ¿no? Dicen, he visto una sombra blanca, ¿no? Ya. O he visto una sombra oscura, ¿no? Ya. Y muchas veces se manifiestan sin pies, ¿no? No tienen pies. Es lo que como flotando. he escuchado eso también, ¿no? Sí, pero la pregunta es ¿por qué se manifiestan de esa forma? O sea, blanco o negro, sombra blanco o negro. negro. Siempre no sé, he visto una sombra, ¿no? Sabemos que las sombras son oscuras. Ya. O si no he visto, o dicen he visto una persona con una túnica blanca, dicen, ¿no? Ya, como Entonces, la Llorona. Como la Llorona, ¿no? Ya. Con una túnica blanca, pero no le he visto los pies, dicen. Entonces, ¿a qué se deberá que muchas veces la gente los ve de esa forma, ¿no? Uh-huh. Ahora, Nilton cuenta en el relato, bueno, en ese momento no se asustó porque pensaba que seguramente era, claro, ¿no? Era una persona. Sí, estaba seguro de que era una persona. Y después se lleva la sorpresa cuando le comentan de que esa persona había muerto hace 5 años y era la mamá, claro, de las personas que habían bajado, ¿no? Claro, o sea, habían bajado 2 mujeres. 2 mujeres. Una era la hermana, uh-huh, ¿no? O sea, vendría a ser su concuñada, si uh-huh, no me equivoco, ¿no? Y vino acompañada de la mamá del chico. Mamá del chico. ¿No? O sea, la señora, la mamá le estaba acompañando, pues, ¿no? A su hija, uh-huh, ¿cierto? Y entonces dijo, por eso digo, no, era seguro que su hermana que estaba viviendo en el segundo piso había bajado para saludarlo, ¿no? Y al final nada, o sea, la estuvo siguiendo entonces a la mamá, la estaba siguiendo, ¿no? Sí, la estaba siguiendo. Y tanto la hermana como la señora estaban con traje negro. Uh-huh, con traje negro. O sea, yo no sé si, yo digo, o sea, ¿cómo fue? Él miró tal vez que no estaban con traje negro, o sea, es decir, él miró que estaban con traje negro haciendo como que un pronóstico que se iba a morir porque después de 4 meses creo que fallece. No, ya había muerto, creo, la señora había muerto, ¿no? No, la mamá sí. La mamá sí había muerto. Y la hermana murió 4 meses después. 4 meses después. O sea que fue como que una cuestión profética, pero si apareció la hija, perdón, la hermana estaba ahí. Tal vez si estuvo físicamente de negro, entonces era como que tal vez estaba copiándole el traje a la mamá. A la hermana. A la hermana, perdón. A la hermana. Claro. Sí, de verdad que es una historia bien tenebrosa y bien compleja de poder entender qué es lo que realmente pasó, por qué las vio así, pudo haber sido una premonición. O eso no pudo haber sido una premonición, ¿no? No todas las personas, como una vez lo comentamos acá en el programa, tienen la facultad de ver espíritus, uh-huh, ¿no? Son pocas las personas que pueden ver entidades. A Nilton le pasó, o sea, él vio y en ese momento le pareció de lo más normal. El tema es que después él se entera de que la señora había fallecido, ¿no? Sí. Y de verdad que hay mucho por qué entender a los espíritus. Por ejemplo, como mencionamos hace un momento, por qué no hablan, por qué se manifiestan de ese color, ¿no? Como una sombra, color oscuro, color blanco. Yo creo que el color... ¿A qué va eso? Yo pienso, no, de repente esté equivocado con lo que voy a decir, pero yo creo que se debe a que... imagino que cuando tú eres ya mayor de edad, no sé, es una teoría que se me ha venido a la mente ahorita. Ya. De repente, al ser tú mayor de edad, tienes una energía ya más adulta, entonces puede ser que sea de ese color negruzco. Pero si eres de repente menor, joven, uh-huh, tienes esa túnica blanca que algunos ven y dicen... Ya, una luz blanca. Una luz blanca, he visto una luz blanca, dicen, ¿no? Ya.
Un espíritu joven. Puede ser. Es algo que se me ha ocurrido a mí, o sea, no digo que así es, pero no sé si de repente alguien tiene otra teoría o conoce de repente algo sobre el tema que estamos hablando de esto. Sería bueno que lo comparta a través de un comentario, ¿no? O que dejen ahí nos escriban al correo electrónico y nos dejen ahí un comentario, ¿no? Oye, chicos, no, ¿saben qué? Mira, por esto. Entonces se los agradeceríamos bastante y en el próximo programa lo debatimos, ¿no? Lo tratamos y vemos a ver a qué conclusión llegamos. ¿Sabes? Yo he escuchado, a mí me han contado de que, bueno, algo parecido a lo que tú acabas de decir, es de que cuando un espíritu emana una luz blanca, es un espíritu, sí, o sea, como que de una persona que ha muerto ya hace poco. Y cuando aparece como una sombra negra, es que ya es un espíritu que ha muerto hace ya muchos años. Pero mira, te comento algo, justo que me estoy acordando también, cuando la primera vez que yo vi un espíritu que se manifestó, más bien sí lo vi como una sombra negra. Y esa persona pues había fallecido justo más o menos por lo que luego un amigo me dice, oye, no, ha fallecido esta persona en mi vecindario, ¿no? Uh-huh. Y entonces él me dice, no, yo he visto su sombra de él, de esta persona, de ese señor que había fallecido, porque después se enteró al día siguiente que esta persona había fallecido. Entonces, puede ser, ¿no? Puede ser de que tal vez si hay una manifestación más adelante, ¿no?, haya estas diferencias, ¿no? Pero ahí creo que encaja más con lo que tú me acabas de decir, porque el señor ya tenía pues más sus 80 años aproximadamente, se manifestó de una sombra oscura. Sí. Y sí, puede ser, ¿no? Si ahí es un niño, una sombra blanca, podría ser, ¿no? Sí. Ahora, una vez estuve hablando con un amigo también acerca de esto. Y yo le hice una pregunta, ¿no? ¿A qué se debe que de repente, ¿por qué nos asustan los espíritus? Uh-huh. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo? O sea, ¿por qué nos da miedo? Por si de repente alguien que nos está escuchando alguna vez ha tenido o se ha encontrado cara a cara con un espíritu, ¿no? O lo ha visto o de cerca, bueno, no sé, o ha llegado a verlo, como se dice, a través así de reojo. Uh-huh. Pero siempre nos da ese miedo, y la forma en cómo se manifiestan sin rostro, ¿no? Un rostro medio deforme. Entonces creo que eso es lo que también te da miedo, no ver a alguien con un rostro deformado, porque no es igual que tú te encuentres con una persona que, bueno, no sea tan bella, pero al menos no, uh-huh, no te vas a espantar, ¿no? Yeah. Pero si tú ves un espíritu que tiene una cara media deforme, no hay simetría. No hay simetría, entonces ahí sí te da un poquito de miedo. ¿Y por qué, no? Y yo estuvimos conversando con un amigo de esto y llegamos a la conclusión de que como ellos no son carne, no son materia, ellos tratan de, si quieren comunicarse contigo, tratan de alguna forma materializarse. Y como no son carne, solamente son espíritu, tratan de asemejar, es como un holograma que trata de asemejar el rostro. Ellos se esfuerzan, exacto. Se esfuerzan por tratar de sacar un rostro parecido a lo que ellos fueron en su vida terrenal, pero no lo llegan a conseguir del todo. O sea, se esfuerzan, así como la película Ghost. ¿Te acuerdas cuando él quiso mover un objeto? Y toda su energía que no tenía que sacar para que mover y se esforzaba demasiado, se quedaba sin energía al final. Claro. Entonces, para ellos yo imagino que debe ser algo parecido, no poder claro que la idea de ellos no es asustarnos, yo estoy seguro de que la idea de ellos no es asustarnos, sino comunicar, ¿no? O hacer ver de que ellos están también presentes, ¿no? Exacto. Pero la forma en que lo hacen a nosotros sí nos espanta, nos asusta. Y como son energía de otro plano, entonces también tú sientes, como la otra vez estuvimos hablando de las vibraciones, también sientes ese temor porque algo está vibrando fuera de este plano, en este plano. Entonces ahí tú sientes de que hay un choque de vibraciones, ¿no? Algo que no pertenece a este plano, está presente dentro del espacio-tiempo. Entonces tú sientes como que alguien está invadiendo tu energía, ¿no? Hay momentos en los cuales la gente puede sentir también entonces la presencia de un espíritu. Exacto. O sea, hay gente que es mucho más susceptible, ¿no? Sin necesidad de verlo. Tú entras y dices, no sé, siento que algo extraño, siento como una presencia extraña. No lo has visto, pero sientes que algo está invadiendo tu espacio.
Entonces sí, hay personas que ya entra un tema de ser muy, muy susceptibles, muy sensibles a ese presentimiento. He escuchado que los animales también tienen eso. El gato, hay una historia bien bonita de los gatos, en el cual dice que ellos escucha una leyenda urbana. Hay una historia, creo, en internet, pueden buscarla si gustan, donde dice que la visión del gato, si tú ves, es casi como dentro del ojo del gato hay como una línea, ¿verdad? Claro, como, o sea, una línea vertical. Entonces decían de que una mirada estaba en este plano y la mitad estaba hacia el otro plano. Por eso ellos pueden ver entidades, mira, todo no eso, sabía sí. eso. Sí. O sea, hay una explicación, por qué tienen ese ojo partido en dos. Tienen una rayita, si se han fijado en los ojos de los gatos. No sé si nos pueden ayudar con una imagen. Y en la imagen vamos a ver claramente que... Vamos a ponerla ahí en y ahí van a ver claramente que el ojo del gato tiene una división. Entonces dicen la gente que ellos a veces son bien susceptibles. A veces los gatos de la nada están paraditos y comienzan a aullar y se van corriendo. Y dicen, está loco este gato, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Entonces ellos son más sensibles de ver eso. Entonces dicen que la mitad de un ojo es porque ven en este plano y la otra mitad ven otras cosas, ven en otro plano. Entonces los animales y hay personas que son sensibles pueden captar esta presencia, ¿no? A veces muchas personas también hemos ido a las casas y dicen, oye, esta casa está pesada, dicen, ¿no? Ya. Entonces, ¿a qué le llaman pesado? Justamente eso, ¿no? Que sienten que hay personas acá deambulando, ¿no? Energías que de repente hacen de que sientan esa casa pesada, como que están penando, algo así. O sea, esta energía ya es como una energía probablemente acumulada de muchos años de espíritus. ¿No? Claro. Por ejemplo, creo que hay casas en las cuales han fallecido, digamos, esclavos, ¿no? Entonces han habido casas en las cuales, por ejemplo, los dueños dicen, oye, en la noche escuchamos cadenas, ¿no? O sea, ya es algo acumulado. Y supongo que si tomas una fotografía, salen estos círculos que... Las orbes. Claro, entonces que creo que tú una vez me comentaste de que estos orbes no es que cada bolita es un espíritu, ¿no? Sí, cada bolita representa un espíritu deambulando por ahí. Cada bolita es un espíritu que está deambulando. Otros dicen que son energías. Ya. Son puntitos de gente que ya no está en este plano, que están por ahí andando y son acumulaciones de energía que están por ahí deambulando, ¿no? Energías. O sea, uno puede decir entonces... También he escuchado eso, o sea, sí. Unos dicen que cada círculo que tú ves es un espíritu. Un espíritu. Y otros dicen que cada espíritu que tú ves cada círculo es solamente energía. Son energías que están por ahí deambulando y se pueden juntar y de repente, no sé, se materializan y pueden formar un espíritu, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ese es más o menos un poco de desmenuzando lo que nos acaba de contar Nilton, ¿no? Del tema de esta mujer, ¿no? Y obviamente las cuerdas vocales no las tienen, ¿no? Solamente los que somos de carne y hueso tenemos cuerdas vocales y nos podemos comunicar. Su forma de comunicarse de repente fue a través moviendo la cabeza, porque él dice que no movía la cabeza, ¿no? O sea, o tal vez, porque ¿y qué hay, por ejemplo, acerca de las psicofonías, por ejemplo? Las psicofonías. Claro, en las cuales se escuchan voces, ¿no? Voces, de los espíritus. Claro, cuando van al cementerio, por ejemplo, llevan una grabadora y hay voces. Después, claro, sí, ya las grabaciones, ¿no? Sí, claro. sí, ¿Qué sí. hay con eso? O también se esfuerzan para que suene. Ese tema es bien complejo de las psicofonías. Pero sí, yo he visto videos en internet donde entran a cementerios, como tú dices, y hacen una grabación. Obviamente no es como una grabadora especial, ¿no? Yeah. El cassette también es especial, no tiene que estar sellado, bueno, no tiene que haber tiene que estar un cassette limpio, se puede decir. Yeah. No es un cassette especial. Un cassette especial. Ellos captan ese sonido de las voces de estos espíritus, pero yo creo que también para hacer ese esfuerzo, para poder reproducir un audio que es corto, no es una oración grande, ni nada, simplemente es como decir hola, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Sí, tienen que esforzarse bastante. ¿Cómo lo hacen? Ese es el tema que tenemos que investigar. ¿Por qué y cómo? O sea, ¿cómo es que ellos pueden reproducir un sonido sin tener cuerdas vocales? No sé si a través de energía, pero acuérdate que la vibración también tiene un sonido. Claro. La vibración también forma objetos, uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. Vi en internet una vez que a través de una vibración colocaban unas piedras en una mesa
y hacían una vibración en una cierta frecuencia, y esas piedritas formaban una flor, formaban un pétalo, formaban figuras. Entonces, por eso te digo, la vibración también forma cosas. Puede ser también que ellos, al momento de estar vibrando en una escala, no sé mucho de las escalas frecuenciales de esto, puedan emitir un sonido. Por ejemplo, el sonido universal, el primer sonido universal fue el Om. Esto contempla, creo, parte del budismo. Del budismo, exactamente. Entonces, el Om, que muchas personas de repente, los que nos están escuchando, son budistas o practican el budismo. O han practicado meditación. O están practicando meditación. Y a veces muchos dicen Om, pero no saben lo que significa el Om. O sea, el Om es en el hinduismo es el primer sonido universal. Es cuando se inicia el Big Bang, el primer sonido fue el Om. Y el Om es el que inicia toda la expansión del universo. Y todo comienza a vibrar. Y a través de la vibración, según el hinduismo, es que se forman los planetas, se forman todas las cosas. Por eso muchos regresan a la esencia del Om, de la vibración. Todo es vibración. Y esa vibración tiene un sonido. Y ese sonido es el Om. Eso según lo que contempla el hinduismo. El hinduismo. Nada más. Ok. Entonces, si ellos vibran en una escala, lo más probable es que se puedan comunicar. Ya. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? No sabemos, ¿no? Como dice la canción, hay que investigar un poco más cómo lo hacen, o de repente a una persona experta. Por eso les hago el llamado a los amigos, y por ahí de repente quienes nos están escuchando tienen más conocimiento de esto, nos ayudarían bastante para entenderlo nosotros y también para que los puedan entender quienes nos escuchan. Ya. Ahora, bueno, ya nos hemos ido del espíritu hasta la vibración. Pero interesante, ¿no? O sea, esta vibración, este tipo de energía, entonces, o sea, siempre se mantiene, al parecer, a pesar de que tal vez o sea, el movimiento de por sí, la acción es algo que forma parte del ser humano, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, si bien es cierto, digamos, podemos estar echados, nuestro corazón sigue latiendo, ¿no? Nuestra sangre sigue circulando, tal vez no tan rápido, pero hay este movimiento, hay esta frecuencia, esta vibración también, ¿no? De alguna manera se manifiesta. En ese caso, podemos decir de que el espíritu, a pesar de que esté muerto, ellos quieren de alguna manera replicar esto, ¿no? Quieren sentirse vivos, o sea, todavía no aceptan que están muertos. Así es. Uno para que vamos a decirlo así, para que pueda estar muerto, primero tiene que entenderlo. Ya. Claro. Hay muchas personas que quizás han fallecido y no saben que están muertos, ¿no? Como la película Ghost, cuando mencionaste. Entonces claro, ellos piensan que están aquí y tratan de manifestarse, de hacernos entender de que aún están vivos, pero la idea es que ellos puedan entender que están ya no pertenecen a este plano. Ajá. Y tienen que irse al plano que corresponde. O sea, tratar de entender que ya no están acá. Es un poco difícil. Es un poco difícil. Bueno, acá le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Nilton por la historia que nos ha enviado, y bastante interesante, ¿no? Porque él comenta también dentro del audio de que no es una de las únicas historias, ¿no? O experiencias, ¿no? Que él ha pasado por el tema paranormal. O sea, él ya ha pasado por otro tema paranormal, ¿no? He conversado algunas veces con él y sí, me ha contado otras historias, ¿no? En las cuales a ver si, ¿no? un día participa, de repente conversamos con él. Y bueno, algo más que quisieras acotar, Marquito, a este podcast. Sí, justo también estaba pensando ahorita en este momento que estábamos hablando de la forma de comunicación de ellos. Me llamó la atención que Nilton decía que movía la cabeza, ¿no? Ya. Puede ser que de repente también sea una forma de comunicarse ellos. Tú sabes que la comunicación básica y primaria son las señas, ¿no? Entonces quizás como no tienen cuerdas vocales, les costará de repente a algunos poder comunicarse, como ya lo mencioné, ¿no? A través de vibraciones, quizás moviendo
la cabeza, no sé, ¿no? Es su forma de dar señas, porque tampoco no tienen brazos, no tienen cabeza, no tienen nada. Entonces son simplemente como una nube amorfa que trata de tomar un rostro, ¿no? Entonces, como no pueden comunicarse a través de cuerda vocal, lo hacen a través de señas. Y una de las señas es moviendo la cabeza, ¿no? Una cosa así. Nada más eso quería contar. Interesante, claro. O sea, esto del movimiento, o sea, puede ser, por ejemplo, no sé, que nosotros estemos caminando, digamos, por un pasadizo largo, ¿no? Y vemos algo que pasa, ¿no? Una sombra, por ejemplo, ¿no? ¡Pum! O sea, simplemente se mueve, nada más, ¿no? Se mueve, avanza y tú dices, ¿qué? Pero, ¿para dónde se ha ido, no? Porque simplemente tú ves de repente hasta una calle cerrada, digamos, ¿no? Y al final, pues, ni escuchaste que abrió una puerta, nada, ¿no? Entonces simplemente, pues, hay gente que se asusta y sale corriendo, pues, ¿no? Como, no, o por ejemplo, esto de las apariciones también, y digamos en cementerios, ¿no? Que tú veas, ¿no? O que tú sientes que alguien de repente te está siguiendo, ¿no? Hay esta manifestación, ¿no? De movimiento también, ¿no? Entonces, si nuestros oyentes están interesados en que escuchemos sus historias, agradeceremos que se comunique con nosotros por medio de el correo que estamos dejando acá debajo del video, y nos puedan contar, tal vez manden su audio, nos manden al WhatsApp, ¿no? Coordinamos eso y podemos hablar, ¿no? Acerca de las historias de nuestros oyentes. Así es, Carlitos. Están todos invitados. La invitación, bueno, como lo dijo Carlos, ya está hecha. Anímense. Esos temas de verdad que son súper interesantes y hay mucho que aprender de los espíritus, de las manifestaciones y todas estas cosas que tanto nos apasionan. Así es, amigo Marco, muchas gracias por tu presencia. Gracias, en esta noche. Y bueno, espero que la gente pues se anime a contarnos sus historias aquí en Demogorgones en un capítulo próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.